Ok, ¿cómo están todos? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo se Buenos encuentran? días. Veo que estaban hablando de un tema sumamente interesante, como era el tema del suicidio, la salud mental, Buenos días. y alcancé a ver algo sobre la resiliencia. Unos temas de los que están muy en boga y los cuales se habla muchísimo en el día de hoy. Bueno, en lo que a mí concierne, bueno, ya todos han tenido la oportunidad de conocerme. Aquellos que no tienen, antes tuvieron la oportunidad de conectarse en la clase pasada. Mi nombre es Gerardo Valdés y en esta ocasión vamos a estar hablando de un tema igual de fascinante, igual de interesante, como es el tema del lenguaje no verbal. Me gustaría, para comenzar, conocer tus opiniones o saber cuáles son sus referencias o su marco de referencia con respecto al tema del lenguaje no verbal. ¿O qué entienden por lenguaje no verbal? Quería preguntar primero si todos me escuchan correctamente, si puse mi audio. Si en caso tal hay algún problema de comunicación, simplemente en la cajita de mensajes me lo hacen saber. A ver, ¿qué comprendemos por el lenguaje no verbal? De hecho, creo que ahorita en este momento estoy pudiendo percibir un lenguaje no verbal bastante marcado. Bastante marcado. A ver, ¿quién me puede comentar? Buenos días, Hola, profe. Guadalupe. Buenos días, ¿qué tal? Muy bien, gracias. El lenguaje no verbal es aquel que no utilizamos las palabras para expresarnos, sino que Ok, utilizamos gestos, eh, las manos para expresarnos. ok, perfecto. Gracias, Guadalupe. ¿Alguien más? Para que sea un poco interactiva la clase y para que podamos compartir opiniones, para que podamos compartir experiencias, que es lo que nos enriquece muchísimo, tal y como hicimos en la clase anterior. Me indica acá, Keila, que el lenguaje no verbal es aquel que se manifiesta mediante señales, gestos y sonidos. Excelente. ¿Alguien más que quiera aportar, que quiera participar? ¿Una opinión más? Hay muchísimo que hablar sobre el lenguaje no verbal. Eh, Realmente podría decirles que el 80% de las conversaciones que tenemos se da a través del lenguaje no verbal. Por ejemplo, el hecho de que todo el mundo tenga sus pantallas cerradas me indica a mí que hay un lenguaje no verbal oculto tras la pantalla. Imagínense, ya partiendo, iniciando la clase, puedo utilizar como referencia ese ejemplo. El hecho de que tengan sus pantallas cerradas ya me indica que hay algo detrás de la pantalla. El no poder verlos o no poder tener un contacto cara a cara con ustedes, ya me está mandando realmente un mensaje no verbal. ¿Qué mensaje podríamos captar de allí? ¿Quién me dice? A ver, qué mensaje podría estar oculto detrás de ese lenguaje? Para ir entrando en materia. ¿Qué tal, Elías? ¿Cómo estás? ¿Qué Yodaira, tal? Buenos buenos días, días. profesor. ¿Qué tal? Buenos días. A ver, ¿qué entendemos por... Si vamos a hablar del lenguaje no verbal, vamos a ejemplificar desde el inicio. ¿Qué entendemos si la pantalla está cerrada? ¿Qué ustedes creen que pasa o qué tipo de mensaje estamos mandando cuando las pantallas están cerradas y el profesor está hablando? Bienvenida, Yokaris, se ha unido también. Bueno, profe, en mi caso tengo la pantalla cerrada porque voy viajando en un bus hacia mi trabajo, así que usted Ok, sabe un momento que para no sí, entonces dar mala impresión, por eso tengo la pantalla cerrada en mi caso, pues. ok, por Pero supuesto, estoy aquí en la muchísimas gracias. clase, profe. Ok, súper, excelente. Y bueno, como podemos ver,
les comentaba al inicio de la presentación que el 80% de lo que pasa en la comunicación realmente es un lenguaje no verbal. Usted apenas sale de su casa para ir a su trabajo, para ir a su escuela, para ir a hacer sus labores. Desde que usted sale de su casa, ya usted lleva consigo implícito una serie de lenguajes no verbales. La forma como se viste, la forma como camina, si va con los hombros agachados, si va erguido, ya todo eso nos está mandando a nosotros o a los que estamos observando o tenemos bien entrenado el músculo de la observación, ya nos está indicando exactamente qué pasa con la persona o qué mensaje nos está mandando. Por ejemplo, si está triste. Es más, podría ver ahorita, compartir a Elías, que es a quien más estoy viendo en pantalla en este momento. ¿Qué significa esto? A ver, ¿qué mensaje, señor Elías, tenemos detrás de esto? Que estoy interesado en la clase, ¿verdad? Que probablemente me llama poderosamente la atención el tema. Entonces, todos los gestos que nosotros hacemos, que forman parte del lenguaje no verbal, realmente nos ayudan a obtener información acerca de las personas. Voy a compartir mi PowerPoint. Me indican nada más, por favor, si lo pueden mirar, para comenzar a explicar un poco más del tema y así todos podamos tener un poco más de información. ¿Pueden ver mi pantalla allí? Señor Elías, ¿puede ver mi pantalla? Sí, sí se ve. Perfecto. Entonces, el tema para hoy sería el lenguaje no verbal en el aula. ¿Cómo hablar sin palabras? Como les comentaba al inicio, estamos hablando siempre sin palabras. Todas las personas nos están transmitiendo constantemente mensajes que debemos saber interpretar. De igual forma lo hacen nuestros estudiantes, porque bueno, aquí nos estamos circunscribiendo al aula. Por eso decíamos que cuando salgamos de esta sesión, vamos a tratar de entrenar muchísimo más el músculo de la observación, porque es a través de la observación donde nos vamos a poder percatar de qué mensajes nos están mandando las personas. Y no solamente las personas que vemos por la calle, sino las personas con las que convivimos diariamente, sean sus esposas, sus esposos, sus novias, sus novios, sus compañeros de trabajo, sus estudiantes, su papá, su mamá, sus hijos. Todos enviamos mensajes no verbales de manera continua. Aquí tenemos una frase para iniciar el tema de la clase. A ver si alguien me la puede leer, por favor. Alguien que quiera leerme la cita, se lo agradecería. No podemos no comunicar. Perfecto. ¿Qué entendemos por esa frase? Paul Watzlawick. No podemos no comunicar. ¿Qué podemos analizar de esa frase? No podemos no comunicar. Que independiente, buenos días. Buenos días. Independientemente de que no queramos utilizar palabras, siempre va a haber gestos, acciones, pequeñas acciones que hagamos que igual nos van a permitir que no comunicarnos. Si no nos gusta, si nos disgusta algún comentario y todo lo demás, es imposible no mantener esa comunicación. Exactamente. Es decir, que en el día a día no podemos no emitir ningún mensaje. Inclusive, estando quietos, estamos emitiendo mensajes. Estamos mandando mensajes no verbales. Se dice que en los 3 primeros minutos que usted entabla una conversación con alguien, ya usted puede definir si esa persona es potencial para tener una relación. Se dice que es una persona potencial para trabajar con usted, o puede definir las potencialidades de la persona. Solo en los primeros 3 minutos en los que usted empieza a hablar o a comunicar con una persona.
Muchísimas gracias. Aquí tenemos una imagen de una maestra en el salón de clases con las manos extendidas. Recordar mucho que en el lenguaje no verbal tenemos que apoyarnos muchísimo en el uso de las manos, porque se dice que las manos nos dan cierta seguridad y nos brindan cierta certeza en el mensaje que estamos transmitiendo. De hecho, se cree que las personas que mienten no usan las manos. Siempre que alguien se cree o se presume que está mintiendo, no usa las manos porque las manos acentúan minutos antes lo que vamos a decir. O sea que las manos están unos segundos antes de lo que queremos transmitir. Entonces, ¿qué es el lenguaje no verbal? El lenguaje no verbal, como lo comentaron los compañeros, es una comunicación sin palabras. Ya dijimos que alrededor del 80 al 90% estamos comunicándonos sin palabras. Se expresa a través de gestos, se expresa a través de posturas, expresiones, audición, miradas, tono de voz. Y reiteramos entonces que representa hasta el 80% del mensaje que transmitimos. Vamos entonces a compartirles un video y luego le explico por qué le estoy compartiendo el video. ¿Me indican allí si todos pueden verlo? A ver, ¿me indica si lo pueden ver en la pantalla? Sí, sí se ve. Sí, perfecto. Agradezco si me pueden dar feedback porque así puedo saber si estamos teniendo buena comunicación y de paso también me hace saber si se escucha bien o no. Agradezco si me indica si se escucha el video. ¿Lo escuchan? Sí, se escucha. Perfecto. Que voy a subirle un poco el volumen. Y quiero que presten mucha atención al video y luego les explico por qué les estoy presentando este video. ¿Corre bien el video o se congela? No se congela y no se escucha. Ah, ok. Vamos a volver a empezar. ¿Se escucha allí? A ver si me indican, por favor, si se escucha. Sigue igual congelado, como lento, cámara lenta. Ok, creo que vamos a tener un poco de problemas técnicos con el video. A ver. Bueno, creo que lo que el video trata de explicarnos es el tema de la concentración. Como ustedes ven allí, hay dos equipos que se encuentran intercambiando los balones, ¿verdad? Un equipo blanco, de camiseta blanca y un equipo de camiseta negra. El video insta al espectador a contar cuántas veces el equipo blanco hace tiros del balón. Pero en medio de estar pendiente de los tiros que hace el equipo blanco, las personas van a estar contando cuántos tiros hace. Sin embargo, no se percatan de que en medio de los jugadores sale como especie de un muñeco. Entonces, cuando usted le pregunta a las personas cuántos tiros realizó el equipo blanco, le van a decir probablemente la cantidad de tiros. Sin embargo, si le preguntan si vio la figura en medio de los jugadores, probablemente si no observó detenidamente, no va a saber qué fue lo que la persona hizo o quién estuvo exactamente en medio del conteo
de los valores. Asimismo, tenemos que hacer nosotros con el tema de la observación. Por eso les dije al inicio, tenemos que fortalecer lo que es el músculo de la observación, porque es a través de allí donde nos vamos a dar cuenta del tema de los gestos. Y de paso, no podemos ver aquello que no andamos buscando. Si usted no está buscando algo, es completamente cierto de que no se va a percatar de que eso existe. Si usted se encuentra hablando con una persona durante esos 3 primeros minutos y está buscando en esa persona otra cosa, probablemente no va a ver el resto de los gestos que la persona está haciendo y que le podrían brindar a usted un marco de referencia de cómo es la persona, de si está siendo certera, de si está mintiendo, si está diciendo la verdad, si es segura de sí misma. Porque como ustedes saben, la primera impresión siempre es la que cuenta. ¿Están de acuerdo ustedes con esto? Aquí veo que Carlos Carpintero tiene la manito levantada. A ver, Carlos, ¿querías hacer algún aporte? A ver, Carlos. Okay. Carlos se retiró. Bajó la manito entonces. La primera impresión, como ustedes saben, es la que cuenta. ¿Están ustedes de acuerdo con eso? ¿O creen que siempre hay una segunda oportunidad? A ver, ¿qué me dice? Hola, a veces yo siento que existe una segunda oportunidad porque, un ejemplo, yo, eh, ahorita voy a un lugar y no ando con los mejores ánimos, me levanté media mal, llegué, saludé por cortesía, pero en ese momento no era yo del todo. Ok, Entonces, en la siguiente ocasión ya yo vuelvo, no es que sea una persona cambiante, pues, pero en ok, la siguiente vez que voy, sí saludo con mejores ánimos y bueno, yo sé que estaba pasando por un mal rato, incluso a veces uno anda con el periodo y cuando uno anda con el periodo, aunque uno no quiera, uno anda como incómodo, la ok. misma cara, los mismos gestos, todo, pero es porque es algo ya de uno. Entonces ya después uno está bien, así que pienso que sí. Ya si es algo muy normal y una persona grosera, no, le ponemos una X, no, no va. ¿Y cómo manejas eso, Carol, cuando te encuentras de repente con esos gestos de una persona, bueno, que tú acabas de tachar como grosera? ¿Cómo has Cua- manejado y cómo has interpretado y cuál es tu mecanismo para manejar el tema como una persona grosera? Por ejemplo, voy por las dos opciones. Cuando yo he estado mal con mis días, que yo sé que mis caras dicen mucho, yo procuro como evitar. Si Ok, estoy en mi casa que vengo llegando, no salgo, me quedo aquí. Cuando me ha tocado tratar con gente media pedante, ok, yo los trato muy respetuosamente, pero no les doy larga. No les doy larga, si es que quieren algo, que yo les conteste algo o necesitan algo de mí, les soluciono, despacho y ya, no me quedo con esa persona porque es algo repetitivo, pues, y ha ocurrido en ujú, varias ocasiones. ok. ¿Alguien piensa diferente de Carol? Carol dice que siempre hay una segunda oportunidad para la primera impresión. ¿Quién está de acuerdo con que la primera impresión es la que cuenta? ¿Quién y por qué piensa que la primera impresión es la que debe contar? Gracias por tu aporte, Carol. A ver qué piensan algunos, si la primera impresión es la que cuenta o hay segundas oportunidades. Carol nos indica que hay segundas oportunidades. Buenos días. Hola, Keila, ¿qué tal? Buenos días. Bien, gracias. Bueno, yo apoyo el comentario de Carol de Ujú. que debe haber segundas oportunidades. O sea, Y, piensa que la primera impresión no es la que cuenta. perdón, sí, la primera impresión no es la que cuenta y por lo general me ha sucedido Ok, porque em, por lo menos cuando llego a un lugar en la que no conocen mi personalidad, se dejan llevar por la apariencia. ok, Eh, eh, Físicamente, yo tengo un rostro bastante serio, el porte mío, tengo altura y entonces también camino bastante erguida y ok, entonces me tachan de persona como creída o altiva, cuando en ok, realidad no es así. Y a muchas personas les ha tocado conocerme para cambiar ese concepto. ok.
O sea que estás transmitiendo un lenguaje corporal desde el inicio. O sea, ya desde la primera impresión, las personas te perciben de esa forma. Exacto. O sea, por tal razón tú piensas que debe existir una segunda oportunidad para Sí, probablemente... porque juzgan según la portada y no conocen el contenido. Ah, ok, muy interesante, muy interesante. ¿Alguien más que de repente esté a favor de la primera impresión? Señor Elías, ¿qué piensa usted? Que lo veo muy enfrascado en la clase. ¿Está de acuerdo con que la primera impresión es la que cuenta o usted piensa que las segundas impresiones priman? De mi parte, apoyo lo que acaba de decir la compañera que me antecedió, Ok. porque efectivamente estoy en esa misma línea. Usted puede ver una persona en un momento dado, pero exactamente usted no sabe cuáles son los problemas, por qué tiene esa cara o por qué tiene esa actitud. Entonces, no por eso debemos juzgarla a la primera vez. Sí que yo me inclino más por la segunda, por lo que acaba de decir ahorita la compañera. Ok, No es por la portada, sino por el qué pasaría si yo les comento a ustedes que vemos a una persona por primera vez? Pónganse que estemos en un salón de clases como ahorita, en físico, in situ, y entra un invitado bien arreglado, bien peinado, bien tallado, como se dice. ¿Qué pensarían ustedes en el primer momento? Sí, de hecho, sí, esa es la primera impresión, pero usted Exacto. no vaya a hacer que pase, y le voy a poner un ejemplo, Ajá. y no me gusta hacerlo, pero tenemos que hacerlo como docente, Claro, por que en supuesto. el salón de clase esa persona pudo llegar así, pero dentro de la comunidad, cuando usted ve, está de cantina en cantina. Entonces, ¿cuál es la primera impresión que vale? Entonces, Ok. esas son cosas que hay que ponerlas también en su contexto. Si usted es así, debe ser así dentro y fuera de de su casa. Es lo que yo siempre he dicho. Y no solamente porque sea la primera impresión, porque si Ujú. esa persona es así dentro de un aula, así como usted lo está presentando, pero usted ve que de afuera en la comunidad, usted lo ve que anda de cantina en cantina, entonces, por favor, y yo conozco docentes así, o sea, se lo digo porque conozco docentes así. Entonces, eso yo creo que hay que saberlo, pues, sobremanejar, la Ujú. primera o la segunda impresión. Ok, en términos científicos, se dice que los seres humanos tenemos lo que se llama el efecto halo. No sé si han oído hablar de eso, que es más que todo un sesgo cognitivo que tenemos nosotros con las personas en la primera impresión. Que, por ejemplo, cuando la vemos por primera vez, hablando en términos de lenguaje no verbal, ya podemos percibir cómo es la persona. De hecho, se dice que científicamente los seres humanos estamos nos inclinamos más por los rostros agradables, por los rostros pues con más simetría. De hecho, se han hecho estudios donde han puesto a personas que han cometido delitos y las han puesto todas en esas cámaras donde solamente se les ve a ellos y resulta ser que las personas eh, nombran como culpables a las más feas, aunque las más feas no hayan cometido el delito. O sea que la apariencia siempre, en la primera, regularmente es la que cuenta. No digo con esto que no se pueda cambiar la segunda impresión o conocer un poco más a fondo en la segunda impresión. Pero regularmente, por temas científicos, se cree que la primera impresión siempre, siempre es la que cuenta. Porque allí, en el primer instante, la persona empieza a mandarnos o enviarnos mensajes no verbales de cómo es, cómo se ve, cómo se conduce. Obviamente, como usted dice, posteriormente vamos conociendo otros De su ca- rasgos u otras facetas. A ver, Yajaira. Yo, Daira, perdón, debo decir. Otras facetas u otros rasgos que priman y que son relevantes para la comunicación y para la conexión con la persona. Pero regularmente la primera impresión cuenta, cuenta y es importante. Vamos entonces a continuar compartiéndoles un poco más de información acerca del tema de hoy, que es el lenguaje no verbal. Ok, continuamos.
A ver, quién me puede leer esta frase? A ver, alguien que quiera participar para leer la frase. No estamos preparados para ver lo que estamos buscando. Lo que no. Ujú. Lo que no estamos buscando. Muchísimas gracias. Como les decía, bueno, el video que no pudo correr bien, que hubiese sido fabuloso que lo pudieran ver, no estamos preparados para ver lo que no estamos buscando. Si realmente no estamos buscando una información en particular en una conversación con alguien a través del lenguaje no verbal, es muy poco probable que lo vayamos a descubrir o lo vayamos a encontrar. Y lo voy a traspolar un poco al tema de las relaciones, más que todo de pareja, podríamos decir. ¿Y por qué lo llevo a ese contexto? Porque realmente a veces en las relaciones de pareja dejamos pasar por alto muchísimas señales que nos mandan el lenguaje no verbal dentro de la pareja. Existe un instituto que se llama el Instituto Goldman, que es el instituto que hace estudios sobre las relaciones de pareja. Ellos tienden a grabar a las parejas cuando están hablando o estableciendo una comunicación, y a través del estudio se dan cuenta de que las personas o las parejas, más que todo, cuando hacen este tipo de gestos dentro de la conversación con la pareja, que sería, creo que se por aquí, el tipo de gestos de mover la comisura del labio para un lado o el otro extremo, eso indica que probablemente la relación con la pareja no vaya a durar mucho tiempo. Solamente este gesto, que su pareja esté hablando, señor Elías, y usted haga algo parecido a esto, eso es un indicativo en el lenguaje no verbal de desprecio. Y se quiere decir que a partir de allí es muy poco probable que la relación con su pareja vaya a durar. De igual forma también se comenta el hecho de que cuando no existe contacto visual, el contacto visual cuando usted habla con una persona es sumamente importante, y no el contacto visual amenazador, de ese que hace sentir incómodas a las personas, o incluso el contacto visual del profesor o del maestro con sus estudiantes. No es el contacto amenazador, sino un contacto visual real. Si no existe el contacto visual dentro de la comunicación no verbal y dentro de las relaciones de pareja, también es un indicativo de que la relación probablemente no esté en un muy buen término. Porque siempre que existe un afecto entre las personas, siempre existe un contacto visual que denota amor, que denota aprecio, que denota armonía. Por eso se dice que la tristeza puede pasar, que el enojo puede pasar, que la alegría puede pasar dentro de la relación. Sin embargo, el desprecio dentro de la relación siempre va a permanecer. Por eso es importante que usted pueda observar bien cuando usted habla con las personas a su alrededor, para saber qué nos está transmitiendo ese lenguaje no verbal. Vamos a continuar entonces con la siguiente diapositiva. A ver si la tengo aquí. Okay. Aquí está. Tipos de lenguajes no verbales. Entre los tipos de lenguajes no verbales tenemos el lenguaje de las expresiones faciales. Miren, por ejemplo, aquí tenemos una persona. ¿Qué expresiones faciales vemos aquí en la diapositiva? A ver, ¿quién me indica? ¿Qué tipos de lenguaje no verbal vemos en estas expresiones faciales? A ver, ¿quién me puede apoyar? Hoy los percibo un poco callados.
En una parte está feliz y en otra está triste. Ajá, bueno, existe como un espectro, ¿verdad? Muchísimas gracias por tu participación. Vemos que está un poco en la parte izquierda, la vemos feliz, en la segunda la vemos como un poquito con incertidumbre, en la tercera ya la vemos un poco más seria, en la cuarta la vemos ya con el ceño fruncido, y en la última la vemos casi, por decir completamente, molesta. Todas estas expresiones faciales las utilizamos de una u otra forma dentro del lenguaje no verbal. Acá tenemos también los gestos. Por ejemplo, aquí tenemos niños queriendo participar de una clase. Tenemos también la postura corporal. La postura corporal es importantísima dentro del lenguaje no verbal porque nos transmite seguridad cuando estamos correctamente, con una postura correcta, nos transmite mucha seguridad, nos transmite mucha confianza, nos transmite mucho liderazgo. Esto es importante que lo pongamos en práctica como docentes dentro de nuestro aula de clases para que podamos enviarle correctos mensajes a través de nuestros gestos a los estudiantes. Tipos de lenguaje no verbal sería también el contacto visual. En esta parte del contacto visual les quería hacer un énfasis en el caso de que cuando estamos en el contacto visual por primera vez, que usted conoce a una persona o por primera vez conoce a alguien, usted establece un contacto visual. Eso es completamente cierto. Aunque en la mayoría de los casos debería ser así. A veces cuando conocemos a alguien o alguien, he tenido la oportunidad de conocer a alguien por primera vez, estrechamos la mano, pero la persona está viendo para abajo, está viendo para otro lado, está viendo la camisa, está viendo todo menos enfocado en el contacto visual que debe tener usted al momento de saludar a alguien. Y cuando trato de decir de saludar a alguien, es importante porque existen diversos tipos de saludos. No sé si a ustedes les haya pasado cuando conocen a alguien por primera vez. Existen, por así decirlo, como alrededor aproximadamente 4 o 5 tipos de saludos que nosotros podemos evidenciar a través del lenguaje no verbal. Uno de ellos, por ejemplo, es el tipo de saludo cuando usted saluda a alguien de manera equilibrada. Pongamos así, que usted estrecha la mano de alguien, lo hace de manera equilibrada. Existe otro tipo de saludo, que es el tipo de saludo cuando la persona pone la mano hacia arriba. Usted no la ha saludado todavía, pero ya la mano tiene colocada la mano de esta forma. Esto es un tipo de saludo de sumisión. Cuando ya la persona automáticamente pone su mano hacia arriba, indica un saludo de sumisión. Otro tipo de saludo es el tipo de saludo flojo, que es cuando usted saluda a alguien y la persona apenas le agarra las manos, apenas se las roza. Es un tipo de saludo flojo. Y está otro, que es el tipo de saludo dominante, que es el de la persona que te agarra la mano por arriba, como levantando la mano de él sobre la mano de quien está estrechando el otro extremo. Entonces debemos de tener cuidado porque la mayoría de los saludos que nosotros debemos tener cuando entramos en contacto con alguien por primera vez, además del contacto visual, es el saludo equilibrado. Es decir, el saludo de las manos con un contacto visual. Porque eso indica que la persona está interesada realmente en conocer. De hecho, a veces usted le pregunta si usted ha saludado a alguien, señor Elías, y yo le pregunto, ¿y de qué color eran los ojos de la persona que usted saludó? ¿O qué color era la camisa de la persona que cargaba la persona que usted saludó? Es muy probable que usted se haya enfocado en otras cosas. Porque como decía el pensamiento anterior, no podemos enfocarnos en aquellos que no estamos buscando. Entonces es importante que hagamos de la observación como especie de esa linterna que usa el minero. ¿Ustedes han visto cuando el minero entra a la mina, agarra la linterna y enfoca exactamente en la dirección que quiere? Asimismo, tenemos que hacer nosotros con el lenguaje no verbal dentro del aula de clase.
Porque dentro del aula de clases no estamos lidiando solamente con un estudiante, estamos lidiando con un sinnúmero de estudiantes, con muchas personalidades, con diferentes tipos de inteligencias emocionales. Entonces tenemos que interpretar muchísimo qué le pasa a esos estudiantes, por qué no están aprendiendo de la mejor manera. Y eso solamente lo podemos hacer a través del lenguaje no verbal. Regularmente el estudiante nos está hablando mucho, nos está, como dice el dicho, el cuerpo nos susurra antes de que llegue la enfermedad. ¿Qué les parece? Antes de que la enfermedad llegue, el cuerpo nos susurra. Usted ha tenido mareo, usted se ha sentido incómodo. Eso es un lenguaje no verbal. El cuerpo le está mandando a usted mensaje de que algo no está funcionando bien. ¿Y qué hace usted? ¿Le presta atención o dice, ya se me pasará? Regularmente, cuando usted hace eso, pasa lo mismo con las personas. Por ejemplo, si usted no acepta o si no acepta los susurros de su pareja, probablemente, ¿qué va a hacer? Luego la pareja se le va a ir. La pareja intentó decirle de mil y una formas que algo no andaba bien, ¿y qué va a pasar? Posteriormente se va a ir. El estudiante igual. El estudiante nos susurra, siempre nos están susurrando cuando probablemente no están, por decir así, aprendiendo bien, cuando no se sienten cómodos, cuando la clase está un poquito complicada, cuando no comprenden. Siempre los estudiantes nos están enviando lenguajes no verbales. Por eso debemos estar como docentes con la disposición, con el músculo de la observación bien entrenado para saber entonces cómo poder mejorar esos comportamientos no verbales de nuestros estudiantes y que el mensaje que queramos transmitir sea siempre preciso y conciso y de acuerdo a lo esperado. Aquí Keila nos ha levantado la mano. A ver, Keila, ¿qué querías aportar? Sí, es lo que acaba de comentar me hizo recordar un poco de la clase pasada, Ok, que usted me preguntaba cómo lograba conectar con los exacto. Qué buena estudiantes. palabra, conectar. Guardemos esa palabra. A ver, Keila. Y es precisamente por eso, porque los niños no tienen la capacidad de expresar abiertamente y explícitamente sus emociones. Uh-huh. Y por lo general lo manifiestan a través del lenguaje no verbal. Okay. Así es de que observarlos e identificar la situación por la que están pasando ayuda mucho a lograr esa conectividad, porque uno le logra decir o manifestar que comprende cómo se encuentra en ese momento. Entonces, cuando uno logra hacer eso, ellos, ay, wow, la maestra me comprende, ¿no? Exacto. Y entonces se logra esa conectividad con los chicos. Keila, muchísimas gracias por tu aporte porque me has traído a colación tres cosas importantes. Uno, conectar. Miren, cuando nosotros aprendemos muchísimo acerca del lenguaje no verbal, creo que no existe nada más importante para las personas que encontrar a alguien que los entienda, que comprenda y que interprete y decodifique ese lenguaje no verbal. Créame que a usted le encantaría, a cualquiera de ustedes le encantaría estar con alguien que pudiera decodificar y comprender su lenguaje no verbal. Eso por un lado. Por el otro lado, ¿por qué? Porque se da la conexión. Usted lo que busca siempre con las personas, a través de la comunicación, como lo vimos la clase pasada o en la exposición pasada, usted lo que busca con las personas es conectar. Con una comunicación efectiva y asertiva, usted quiere conectar. Lo mismo pasa con los gestos. ¿Y qué comenta Keila? Habló de conectar. Dos, los niños. Usted, no hay personas que conozcan más del lenguaje no verbal que las mamás con sus niños recién nacidos. Usted le pregunta a la mamá escucha el llanto de su niño y la mamá sabe lo que el niño desea. Y usted lo escucha y está escuchando el mismo llanto. La mamá puede escuchar el llanto y dice, no, déjelo, que son solo berrinches.
Luego vuelve a llorar, ah, no, tiene hambre, voy a cogerlo, voy a sacarlo de la cuna y lo voy a amamantar. O sea, no existen personas más adecuadas o aptas para interpretar el lenguaje verbal como las mamás. Conocen al dedillo lo que el niño siente, aún sin decirle ni una sola palabra. Así que esto es importante que nosotros también vayamos desarrollando el tema de comprender el lenguaje no verbal, porque el lenguaje no verbal nos ha acompañado desde muchísimos años atrás, incluso antes de que el hombre aprendiera a hablar. El hombre se comunicaba por gestos, se comunicaba de forma no verbal. Así que es algo ya que está en nuestro ADN implícito. El tema de los gestos. Incluso, mire, usted involuntariamente a veces cruza los brazos. Y cruzar los brazos indica que usted no quiere entablar comunicación o conversación con nadie. Es una barrera física que usted está interponiendo entre usted y su receptor. Entonces, existe el comportamiento o el lenguaje no verbal, existe desde muchísimo tiempo antes. Nos hemos comunicado siempre a través del lenguaje no verbal. Vamos a continuar entonces. Voy a compartir pantalla una vez más para seguir con la exposición. Me indican ahí nada más si pueden seguir viendo las diapositivas, por favor. ¿La pueden mirar? Para que me digan solamente si la miran allí. Se puede ver en pantalla en amplio. A ver, ¿les escucho? Sí, sí se ve la pantalla. Sí se ve, perfecto. Continuamos entonces con los tipos de lenguaje no verbal. El proxémico, que es el uso del espacio, es la distancia que debemos mantener para que el tipo de lenguaje no verbal pueda ser interpretado y codificado de manera adecuada. Tenemos también el paralenguaje, que es el tono, el ritmo y el volumen que estamos utilizando para transmitir y para comunicar nuestros mensajes. ¿Por qué es importante entonces el lenguaje no verbal en el audio? Porque refuerza o contradice el mensaje verbal. ¿Qué pasa con esto? A veces usted está hablando y lo que usted dice no coincide con los gestos que usted tiene. O a veces está alegre o está transmitiendo un mensaje y realmente sus gestos, su postura corporal va de acuerdo a lo que usted está exponiendo o a lo que usted está transmitiendo. Procuremos entonces que el lenguaje verbal que utilicemos coincida con los gestos, con las señales, con el movimiento de manos, con la cadencia, con el ritmo y con el tono de voz de lo que queremos transmitir. ¿Qué pasa también con el lenguaje no verbal? Que crea un ambiente emocional, ya sea positivo o lo contrario, que pueda crear un poco de estrés, que sería entonces cuando no estamos transmitiendo de la mejor manera o estamos utilizando gestos o movimientos que sean muy rudos o muy rústicos dentro del aula. Facilita el manejo del grupo. Con un buen uso del lenguaje no verbal y que usted tenga un buen sentido de la observación, evidentemente podrá tener un mejor manejo del grupo. Y lo más importante, que ayuda a captar o a perder la atención de los estudiantes. Así que por eso es importante que todos nosotros tengamos en cuenta por qué es importante o qué aspectos son importantes dentro del aula. Reforzar el mensaje verbal o contradecirlo también, crear un ambiente emocional positivo o tenso, facilitar el manejo del grupo y ayudar a captar o a perder la atención. ¿Cuáles serían los ejemplos prácticos del lenguaje no verbal? Cuando transmitimos a través de una mirada que diga cuidado, cuidado con lo que estás haciendo. Aquí tenemos una imagen que lo puede encapsular exactamente bien. Una sonrisa que invite a participar a los estudiantes. También puede ser como una herramienta adecuada para que los estudiantes puedan sentirse cómodos a la hora de participar en clases. Una postura que genere respeto y confianza también
es importante o es vital para que los estudiantes también puedan sentirse que se les invita a participar. Así que las posturas de respeto y confianza son importantes. ¿Cuáles serían los errores más comunes dentro del tema del lenguaje no verbal? Decir que me alegra verlos, pero con una cara que no coincide con la alegría del mensaje, ¿no? Me alegra verlos, pero mi cara está todo menos alegre de verlos. Usar gestos contradictorios también son errores bastante comunes. Y no cuidar el tono de voz. Creo que tenemos por allí abierto algún micrófono, por favor, para ver si lo podemos. Ven. Marcia, por favor, por favor, le pones un poco de silencio al Marcia. Que no la puedo. Así que bueno, esos serían algunos de los errores más comunes al momento de utilizar el lenguaje no verbal. Quiero también recordarles que existe una relación muy poderosa entre el lenguaje no verbal y los animales. De hecho, somos animales biológicos de por sí, pero existe una relación muy, muy estrecha entre el lenguaje que usan los animales y el lenguaje que usamos los seres humanos. Llamando y ella no escuchó. Marcia, por favor, si nos ayudas. Voy a escribir acá. A ver, Marcia, por favor, si puedes leer el mensaje para que pueda silenciar el micrófono. Sí, ahí yo escuché. A ver, Marcia, Para silenciar el micrófono, por favor. Si puedes silenciar el micrófono. Ok, entonces tenemos mucho en común, gracias, mucho en común con los animales y el lenguaje no verbal. Por ejemplo, ¿qué tenemos en común? El cortejo. El mismo cortejo que hacen los animales, lo tenemos nosotros también como seres humanos. La empatía, que es muy importante en el tema del lenguaje no verbal, y la empatía en sus diferentes tipos. La empatía cognitiva, la empatía compasiva, existen varios tipos de empatía. Eso también lo tenemos relacionado con el reino animal. Por ejemplo, se tiene comprendido que los elefantes, cuando tienen una pérdida de uno de los miembros de su clan o de su grupo, lo que hacen es que con sus trompas se brindan apoyo y afecto por el tema de la pérdida de algún miembro de su clan. También tenemos el tema de la dominancia dentro del reino animal. También tenemos dentro del lenguaje no verbal algunos aspectos o características que nos hacen similares a los animales. Por eso les hablaba que el lenguaje no verbal está con nosotros desde mucho antes que nosotros pudiéramos incluso hacer uso del lenguaje verbal. Por tal razón es importante que aprendamos a identificar este tipo de lenguaje. Vamos a compartir nuevamente entonces la pantalla para continuar con la exposición. Ok, quizás esto. Quedamos entonces en los errores comunes. Estrategias que nos pueden ayudar entonces a tener un mejor lenguaje no verbal es grabarnos y observarnos. Ya hemos dicho que la observación, entrenar el músculo de la observación es sumamente importante, pero en este caso nosotros como docentes grabarnos y observamos.
y observarnos, perdón, debo decir, cuáles son nuestros gestos, cuáles son nuestros movimientos, cómo son nuestras pausas, cómo es el lenguaje corporal que estoy utilizando. Pedir retroalimentación a los colegas y a los estudiantes, es decir, cómo lo estoy haciendo, ver qué debo mejorar, si tengo algún tic nervioso, por ejemplo, que pueda corregir para transmitir un mejor mensaje, ser consciente de las expresiones y de la postura. Como dijimos, pues lo podemos hacer a través de grabarnos y auto-observarnos y usar el silencio y los gestos como herramientas pedagógicas. Es decir, los silencios oportunos serían herramientas y los gestos también serían herramientas pedagógicas importantes para poder tener un buen lenguaje no verbal. A ver, vamos a hacer una pequeña dinámica. Aquí con el grupo. Vamos a ver si podemos hacer una dinámica. Agradezco a ver si la mayoría podemos tratar de abrir las cámaras para poderles ver y poder hacer la dinámica un poco más, con más participación de estudiantes. A ver si les agradecería. Vamos a tratar de hacer una pequeña dinámica antes de cerrar la clase. Ahí solamente veo la pantalla del señor Elías. Si hay alguien más que esté en condiciones de poder abrir la pantalla, sería fabuloso. Acá. Ajá, muchísimas gracias, Miriam. A ver, ¿alguien más? Ajá, acá nos indica Yimara que también, Yodaira. Permítame verificar acá. Yo también. Perfecto. Vamos a hacer una dinámica. Yo les voy a decir una palabra y ustedes me van a indicar con sus rostros o con sus gestos el gesto de la palabra que estoy tratando de decir. Por ejemplo, si yo digo sorpresa. Perfecto. Perfecto, Yodaira. A ver, Miriam, ¿cuál sería su cara de sorpresa, señor Elías? Si digo sorpresa. Excelente. Acá acá ya me dieron un lenguaje no verbal, ¿ves? Me mandaron un emoticón con la cara de, oh, sorpresa. Excelente, Yimara, muchísimas gracias. A ver, si ahora les digo la palabra, esta es fácil, regularmente siempre andamos así. Enojo. Perfecto, muy bien. Interés. Interés. Excelente, me están mandando acá también algunos emoticones, ¿verdad? Como, qué interesante, ¿eh? Perfecto. Y una última sería, que esto también pasa muy a menudo, incluso en los salones de clases, aburrimiento. Excelente, muy bien. Esa sería más que todo para poder poner en práctica lo que es el lenguaje no verbal. Así que Elías, Miriam, Yodaira y todos los demás que me mandaron acá algunos emoticones, muchísimas gracias por la participación en esta pequeña dinámica. Vamos entonces también, ya a continuar para cerrar con la clase, a continuar explicándoles un poco más sobre el tema del lenguaje no verbal en cuanto a las señales de tránsito y a las señales que son universales, que utilizan un lenguaje universal. Por ejemplo, tenemos estas señales. Creo que todos, bueno, los que conducimos y también los que no conducimos, estas señales están relacionadas con el tema de la semiótica o el estudio de los signos, pero también nos transmiten mensajes no verbales. Por ejemplo, cuando debe ir 60, indica que no debe rebasar esa velocidad. El stop indica el alto, el punto de reunión cuando hay problemas de catástrofes o sismos o evacuaciones. Ya sabemos que ese lugar es un lugar seguro para punto de reunión. Por eso les digo que todo a nuestro alrededor nos están mandando mensajes no verbales y nos estamos comunicando siempre de una forma no verbal más que de una forma verbal. Aquí dice
A ver quién me puede ayudar con esta pequeña frase. A ver, Los buenos maestros no solo enseñan con la voz, también con el cuerpo, los ojos y el alma. ¿están de acuerdo con eso? A ver, ¿algún comentario que esté de acuerdo con la frase? ¿Qué le pueden agregar más o qué pueden decir más? ¿Qué opinan sobre eso? Para ver si usamos el pensamiento crítico. Los buenos maestros no solo enseñan con la voz, sino también con el cuerpo, los ojos y el alma. ¿Están de acuerdo con eso? Que todos enseñamos no solamente con la voz, sino también con el cuerpo, es decir, con los gestos, con los ojos, es decir, el contacto visual, con el cuerpo a través de los gestos, de ese lenguaje no verbal que tenemos que aprender a decodificar. Buenos días, profesor. ¿Qué Sí, tal? Buenos días. Sí, pienso que sí, porque todo es un proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Desde el momento que uno está frente a un grupo, uno utiliza diferentes recursos, ya sea lenguajes verbales o no verbales, para poder proyectar una clase y que el objetivo de aprendizaje se cumpla, ¿no? A través de los procesos de inicio, la parte de desarrollo. Sí, desarrollo, etc. Entonces pienso que con lo que los buenos maestros no solo enseñan con la voz, sino también con el cuerpo, los ojos y el alma, porque indistintamente a través del alma también uno proyecta diferentes tipos de sensaciones, pues entonces es donde se da lo que es la verdadera vocación, la vocación de servicio, y que cada niño, pues cada joven, cada adolescente, a través de su maestro sienta pues que el maestro es un modelo a seguir, y que de esa misma manera pues puede desarrollar en diferentes ámbitos y lograr pues ser lo que se busca, ¿no? Que es la excelencia académica. Así que pienso que indistintamente del tipo de lenguaje, pues todo proyectarlo y todo en ese rejuego pues de educación, todo forma un proceso para que entonces se busque eso, pues se busque la excelencia, y que a través de los diferentes lenguajes pues el maestro no solamente transmita conocimientos, sino que también vea la parte esta humana, vea la parte esta también de importante, ¿no? De que no solamente conocimiento, sino que también a través de la inteligencia emocional, a través de la parte lúdica, todo eso en ganar, entonces forma todo pues el proceso, y sea excelente. Ok, muchísimas gracias. Y aquí nos indica una última cita, que la postura crea una mentalidad. Úsenla a su favor. Mire, se dice muchísimo, por ejemplo, en el tema de cuando existen directores, y sobre todo en el contexto deportivo, que a veces algunos directores, cuando ven que el jugador de su equipo no está jugando de la mejor manera, está cabizbajo, está distraído, lo que el director hace es sacarlo del equipo y tratar de hablar con él. De igual forma, esto con el propósito de no contagiar al resto del grupo con esa emoción. Porque como ustedes saben, las emociones se contagian. Así que hay que tener bastante cuidado con eso. Sobre todo con nuestros estudiantes. A veces puede darse el caso de que hayan estudiantes que nos están transmitiendo a través de su lenguaje no verbal que no se encuentran de la mejor manera, en términos emocionales. Por tal razón, esto se puede contagiar al resto de los compañeros y al resto de la clase. Procuremos entonces que eso no pase dentro de las aulas, que los estudiantes se contagien de emociones positivas. Por eso es que decía que la postura del cuerpo hay que usarla a nuestro favor. Porque ¿qué resulta? A veces la mente te indica que el cuerpo no puede. Porque puede ser que estés cansado, porque puede ser que te sientas mal. Sin embargo, mover el cuerpo cambia la mente. Por eso es que decía el último pensamiento, que la postura debemos utilizarla a nuestro favor. Porque la postura y el movimiento hace que la mente cambie su perspectiva y cambie su enfoque. Por eso es importante que aprendamos a utilizar el cuerpo, la kinestesia, los movimientos y los gestos a nuestro favor, porque nos van a permitir salir adelante de situaciones, comprender a las personas que nos rodean, comprender a nuestros estudiantes y, por supuesto, adquirir conocimiento a través de la interpretación de todos esos gestos, de todas esas
de esos movimientos que se dan a través del lenguaje no verbal. No sé si de repente alguien quiera aportar algo antes de finalizar. Agradezco al estudiante que participó. Lamentablemente, por haber compartido pantalla completa, no pude rescatar su nombre, pero muchísimas gracias por sus aportes. No sé si hay alguien más que quiera darnos su aporte, brindarnos una conclusión acerca de qué aprendizaje significativo pudo adquirir en esta sesión o en esta ponencia sobre el lenguaje no verbal. A ver, alguien que quiera aportar. Aquí Dayana Salazar ha levantado la mano. A ver, Dayana, ¿qué nos deseas a manera de conclusión? ¿Qué lograste aprender de la clase o de la ponencia de este domingo? Buenos días, compañeros, profesor. Bueno, más que todo reafirmar el sentido de que el docente es el ejemplo que va a seguir los estudiantes, y encima de que ellos, pues más o menos como sentirle o hacerle transmitir que si el docente está bien, el docente se ve bien, ellos van a tener ese ánimo y sobre todo esa confianza y, o sea, llevarlos, animarlos a que sigan, a que si necesitan algo poder aproximarse al docente. Si lo ven bien, ellos van a considerar el docente un lugar como seguro para poder comunicarse, hablar o hacerle saber algo o alguna necesidad que tengan. Ok, Dayana, muchísimas gracias. Entonces, Dayana nos indica que la ponencia hoy le ayudó a reafirmar lo que se puede lograr a través del lenguaje no verbal. De todas formas, quiero agradecerles muchísimo a las 28 personas que lograron permanecer durante toda la ponencia, agradecerles su tiempo y agradecerles, por supuesto, al Instituto Claustro Gómez por la oportunidad que me ha brindado por segunda vez de brindarles una ponencia interesante acerca del lenguaje no verbal. Ojalá podamos, por nuestra cuenta, profundizar un poco más sobre este tema. Créanme que aprenderíamos muchísimo acerca de todo lo que los gestos de las personas nos están diciendo a cada momento. Los compañeros de trabajo, los estudiantes de clase, sus familias, sus esposas, sus esposos, sus novias, sus novios, sus amigos, todos están transmitiendo constantemente lenguaje no verbal. Y que no pase a veces que cuando que preguntamos, ¿cómo le fue a usted, Elías, hoy en su trabajo? Y que el señor Elías nos pregunte, bueno, me fue bien. Sin embargo, por no tener contacto visual, no me percaté que al señor Elías probablemente se le arrasaron los ojos, probablemente se agarró del brazo, porque probablemente nos dijo bien, porque sí, de manera inconsciente. Pero sin embargo, si profundizamos un poco más allá y analizamos su lenguaje no verbal, podemos darnos cuenta de que realmente no le fue tan bien. Entonces, allí lo que le comentaba, creo que a mediados de la ponencia, la importancia de encontrar a personas que nos puedan leer, de personas que nos puedan comprender y que puedan decodificar nuestro lenguaje no verbal. Me despido entonces con la frase, el que aprende a observar no necesita preguntar. El que aprende a observar no necesita preguntar. Les exhorto entonces a fortalecer el músculo de la observación para que podamos interpretar de la mejor manera los lenguajes no verbales de las personas que nos rodean. Así que muchísimas gracias, que tengan un excelente domingo y que todo lo que les haga bien sea eterno. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.